Hola a todos, bienvenidos a este emocionante episodio de ¿Qué es el paracetamol? El paracetamol, también denominado acetaminofeno, es un medicamento muy popular a nivel mundial, pues tiene múltiples presentaciones y diversas marcas comerciales. Aquí tenemos la estructura molecular del paracetamol, además de su estructura tridimensional. Pero, ¿cómo se sintetiza el paracetamol? El paracetamol es el fruto del romance químico entre el para-aminofenol y el anhidrido acético. En otras palabras, es como si teniendo un laboratorio solo bastaría con obtener los reactivos para-aminofenol y anhidrido acético, mezclarlos bien, realizar los cálculos necesarios, someterlos a condiciones específicas y voilà, obtendríamos el paracetamol. El precursor más importante en la síntesis o formación del acetaminofén o paracetamol es sin duda alguna el paraminofenol. Pero si desglosamos a los precursores de este paraminofenol, hallaremos al fenol, que es una sustancia ácida, y a la anilina, que es una sustancia básica. Y si retrocedemos aún más, hallaremos al benceno. En el proceso de síntesis química del paracetamol, como lo vimos anteriormente, la mezcla del paraminofenol con anhidrido acético transforman al paracetamol en un ácido débil pero con tendencias alcalinas. Aunque el fenol y la anilina, al neutralizarse mutuamente, influyen en el pH final del paraminofenol, se considera el paracetamol, en general, como una molécula neutra. Antes de alcanzar su estatus como medicamento, el paracetamol experimentó una fase histórica que involucró el uso inicial de acetanilida y fenacetina. Estos compuestos antiguos se empleaban para aliviar el dolor y la fiebre, y posteriormente se descubrió que el hígado convertía estos fármacos en acetaminofén. Este hallazgo fue revelador, digamos que fue una especie de entonces eso es lo que estaba pasando cuando descubrieron que el cuerpo era el verdadero fabricante de acetaminofén a partir de acetanilida y fenacetina. Si estás interesado en esta etapa histórica, te invito a ver el video denominado La historia del paracetamol. En definitiva, el paraminofenol emerge como un compuesto de vital importancia, ya que permite al paracetamol ser agrupado y además está involucrado en el mecanismo de acción del paracetamol. Diversas fuentes bibliográficas han ubicado al paracetamol entre el grupo de los paraminofenoles, y con lo explicado anteriormente, ahora se entiende por qué. Pero aquí también surge una paradoja. Mientras que el libro de Flores niega que el paracetamol sea un AINE en su sentido estricto, el libro de Goodman nos deja entender lo contrario, en su estilo particularmente confuso. Al explorar distintos artículos y obras, encontramos lo mismo, opiniones diferentes. AINE que debería ser claro, se vuelve confuso. En conclusión, ¿el paracetamol es un AINE? La respuesta es un sí cauteloso, debido a su modesta actividad antiinflamatoria, y también un rotundo no, basado en la experiencia y en la mayoría de los trabajos científicos que lo consideran distinto a los AINES. ¿Y por qué es relevante saber si estamos lidiando con un AINE? Una razón salta a la vista, y es que hay personas que presentan alergias a los AINES. Entonces, ¿sería el paracetamol una alternativa viable? La respuesta oscila entre un rotundo sí y un tímido no. Sin embargo, si observamos la similitud química entre los típicos AINES y el paracetamol, tal como lo destaca el libro de Goodman, notaremos que el paracetamol se distancia claramente de los demás. Según algunos informes, más del 90% de las personas intolerantes a los AINES pueden consumir el paracetamol de manera segura. ¿Aún no estás seguro? Dales la bienvenida a los test de alergia, porque realmente no puedes estar seguro hasta que una prueba oficial te lo confirme. Ahora vamos a adentrarnos en el mundo de los sinónimos, ya que su importancia podría resultar crucial. ¿Estás listo para una gran revelación? Ahí vamos. El paracetamol y el acetaminofén son lo mismo. Sí,
Estoy seguro que ya lo sabías, pero también el paracetamol responde al nombre químico de N-acetil-para-aminofenol. ¿Y de dónde surge esta similitud de nombres? La respuesta se encuentra en su nomenclatura química, y no necesita ser un titulado en química para entenderlo. Imaginemos que descomponemos ese nombre, N-acetil para aminofenol. Primero, cual si fuese un rompecabezas, sacamos el acet, luego el amino y luego el fen. Y voilà, tenemos el acetaminofén. Luego, de forma similar, extraemos esta vez primero el para, luego el acet, luego el am y finalmente el ol. Y, como si fuese un truco de magia, tenemos al paracetamol. ¿Y por qué es crucial entender que acetaminofén y paracetamol son lo mismo? Permíteme explicártelo de manera clara. Imagina a nuestro amigo Pepito, quien de regreso a casa enfrenta un dolor de cabeza persistente. Entonces decide acudir a la farmacia donde le recomiendan tomar acetaminofén 500 miligramos cada 6 a 8 horas. Siguiendo esta instrucción, Pepito tomaría 3 dosis al día, sumando un total de 1.5 gramos. Ahora bien, Pepito también enfrenta una congestión nasal, pero la pereza lo lleva a la farmacia más cercana. Ahí le ofrecen el producto Dexabrón, una marca que incluye el mismo ingrediente, paracetamol, en dosis de 500 miligramos cada 8 horas. Siguiendo el mismo cálculo, 500 miligramos por 3 tomas, llegamos a 1.5 gramos adicionales al día. Pero eso no es todo. Más tarde, Pepito se siente aún peor y comienza a tener tos seca. Entonces decide comprar Frenadol, nuevamente paracetamol, pero con 650 miligramos cada dosis, también cada 8 horas. Al aplicar la fórmula matemática nuevamente, 650 miligramos por 3, sumamos 1.95 gramos adicionales. Para concluir, si sumamos todas las dosis, Pepito habría ingerido un total de 4.95 gramos en un solo día, un nivel que resulta muy perjudicial para el hígado. Y todo esto podría haberse evitado con un poco de conocimiento farmacéutico y la comprensión de que paracetamol y acetaminofén son lo mismo. A pesar de que la marca comercial pueda cambiar, al fin de cuentas sigue siendo paracetamol. Este es solo un ejemplo de por qué ocurren miles de casos de intoxicación por paracetamol alrededor del mundo. La cantidad máxima recomendada de paracetamol al día es de 3 a 4 gramos. La cifra de 4 gramos se respalda por la FDA, mientras que expertos médicos y entidades de salud sugieren 3 gramos para una precaución adicional. Esto es especialmente importante, ya que se han reportado casos de intoxicación incluso con dosis menores a 4 gramos al día. Precisamente, esta intoxicación afecta al hígado, primero a nivel micro y luego observable a nivel macro. Si encuentras útil la información que te proporciono, no dudes en darle like al video, compartirlo y suscribirte para más contenido. Por otro lado, nuestro amigo Katzun, en su libro de farmacología básica y clínica, describe al paracetamol como un ácido débil y con un pKa de 9.5. Recordemos que el pKa es el valor de pH en el que la concentración de la forma no absorbible, que es protonada o ionizada, y la forma absorbible, que es no protonada o no ionizada, es la misma. Pero no nos perdamos en detalles, ¿verdad? Sigamos adelante para descubrir el valor de esta información. Ahora haremos matemáticas con el pKa. No es en serio, pero sí es útil saber para qué sirve el pKa, ya sea si se trata de fármacos ácidos débiles o de fármacos bases débiles. Estas presentan dos formas. Una forma que es no ionizada, lo cual le permite a ser absorbido a través de las barreras orgánicas, y otra forma que es sí ionizado o que está ionizado, el cual tendrá muchas dificultades para ser absorbido. Para este caso del paracetamol,
Gracias a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, finalmente podremos discernir si el paracetamol se encuentra en un estado ionizado, no ionizado o en un punto intermedio, dependiendo del compartimiento orgánico en el que se encuentre. Esto nos permitirá descubrir si será absorbido o no, incluso estimar dónde ocurriría esta absorción. Por ejemplo, en el caso particular del paracetamol, no se absorbe en el estómago, pero sí se absorbería en la primera porción del intestino delgado. Incluso cuando entra el torrente sanguíneo, se encuentra en un estado listo para ser absorbido y llegar al sistema nervioso. A veces, el estómago puede estar resentido debido a la administración de otros medicamentos que lo afectan adversamente. En esta situación, el paracetamol simplemente sigue su camino y se absorbe recién en el duodeno. Interesante, ¿verdad? Este ejemplo ilustra cómo el paracetamol puede ser una alternativa inteligente. En realidad, hay muchas situaciones de este tipo que exploraremos en el video sobre las indicaciones del paracetamol. Y así llegamos al final. Pero antes de despedirnos, aquí les dejo una joya directo de Goodman, una imagen que encierra secretos como la relación del paracetamol con la aspirina, límites y hasta el misterioso tiempo de vida media. Bueno, queridos espectadores, eso es todo por hoy y espero que lo hayan disfrutado. Manténganse bien, curiosos y sigan explorando. Nos vemos hasta la próxima edición. Hasta luego.